Finaliza el 20º Congreso del Partido Comunista Chino y traemos a Aleix para analizar las consecuencias tanto para China como para el mundo inversos. Empezamos. Buenos días, Aleix. ¿Cómo estás? Vaya semanita, ¿eh? Muy buenos días de martes. La verdad que estamos empezando a acostumbrarnos a vivir tiempos excepcionales. Ya llega un punto que hasta apetece cierta monotonía. Sí, ¿eh? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo van a volver esos días aburridos en los que no ocurría nada? Porque, bueno, ahora entraremos, queríamos dejar, ¿no? Un par de días a ver cómo el mercado conseguía digerir todo lo que ocurrió la semana pasada, pero hasta el mercado te sorprende ya. Llega un punto que, Sí, que, sí, que no hay tregua. efectivamente. Y la verdad que ahora, pues la propia China quiere también reclamar su cuota de protagonismo. Venimos de un 20º congreso que, de nuevo, quedará recogido en la historia por una serie de decisiones pues, especialmente importantes en el seno del Partido Comunista Chino. Y, en fin, la lectura de fondo, o al menos el regusto de boca con el que yo salgo, es de cierta intranquilidad, porque al final se suceden una serie de situaciones y se adoptan una serie de medidas que no invitan precisamente al optimismo, pensando a medio y largo plazo. Sí, tiene pinta de que estamos mal. De hecho, hicimos la semana pasada un vídeo comentando que empezaba el congreso y lo que se podía esperar de él. Y lo voy a dejar aquí porque desde luego Alex ha dado en el clavo con muchas de las cosas que han terminado pasando esta semana. Pero bueno, cuéntanos, Alex. Bueno, Chino vamos a acepta. ver. Bueno, dale. Sí, a ver, quería empezar con esta imagen que al final ilustra muy bien el nuevo paradigma del partido. Vemos allí en el centro, como no puede ser de otra manera, rodeado absolutamente de fieles, lo cual significa que entramos en un tercer mandato de Xi marcado por la ausencia de voces discrepantes. Ha habido hasta 4 cambios en un comité de 7 miembros, teniendo en cuenta que uno de ellos es el propio Xi, es decir, 2/3 del comité permanente se ha renovado y se ha renovado pues justamente con perfiles, si cabe, más propensos al círculo interno de Xi Jinping, ¿no? Una de las conclusiones más evidentes es que la escuela de pensamiento, la escuela política de Hu Jintao se disipa completamente. Lo hemos visto de forma muy evidente con la caída en desgracia de Li Keqiang, que hasta ahora era el premier, y tanto él como Wang Yang, que al final era el otro miembro, vamos a decir, díscolo o no afín a los intereses de Xi, que actuaba como asesor político, salen del comité permanente, ¿no? Li Keqiang, que sonaba para dirigir el Congreso, pues directamente pasa ya vamos a decir, a la reserva política, como si fuera esto el ejército. Y además es muy significativo porque hasta ahora nunca habíamos visto un relevo en el seno del comité permanente motivado por cuestiones que no fueran estrictamente de edad. Es decir, hasta hoy los cambios que veíamos en el máximo órgano político de dirección del Partido Comunista Chino se producían porque los miembros cruzaban el umbral de los 68 años y eso incentivaba automáticamente un cambio en el liderazgo. Pero esta vez no ha sido así, porque tanto Li Keqiang, que tenía 67, como Wang Yang, que tenía 65, han sido invitados a marcharse. Vaya que para mí, Importante, ¿no? El cambio de ciclo, podemos claro, para decir, ¿no? mí, para mí son pequeños detalles, pero que al final son detalles muy reveladores y que si obviamente lo juntamos con la escenificación de la marcha de Hu Jintao pues en pleno cónclave de cierre, pues para mí personalmente es una señal muy evidente de purga política. Por supuesto, el aparato propagandístico del partido pues se encargó rápidamente de eludir y argumentar cuestiones de salud, pero sinceramente creo que la lectura es bastante clara, más teniendo en cuenta pues también la teatralización de la situación, viendo la propia reacción de Hu Jintao, que se le ve pues
bastante desubicado en ese aspecto. Además, querría mencionar un detalle muy importante, y es que me ha llamado mucho la atención porque a lo largo de las horas, especialmente en las últimas 12, 24 horas, he empezado a ver varios vídeos recreando la propia escena en el Politburó, perdón, en el Politburó, completamente editados. Es decir, imágenes que nada tienen que ver con las que se vieron pues, el sábado y en las que pues, se ejemplifica a los 7 miembros pues, en una actitud mucho más distendida y demás. Lo cual es un poco perturbador Sí, 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 cuanto porque, menos, ¿eh? claro, claro, Yo, no sé yo cómo realmente han hecho este tipo de edición, si mediante inteligencia artificial o qué, pero claro, las imágenes que tienes por un lado y las que tienes por el otro, ves que no casan en absoluto. yo es que invito a ver, de hecho lo podemos poner en la descripción, el vídeo completo de cuando invitan, de cuando literalmente lo echan de la sala, porque Claro, claro. es que es, en serio, muy revelador de la gente que estaba alrededor, el chico que estaba a su izquierda, bueno, el señor, que no sabe dónde meterse. Dice, madre mía, Exactamente. en plan, claro, nosotros lo podemos ver desde un punto de vista occidental, pero claro, lo que ha dicho Alex es que esto antes nunca se había dado el caso. Exacto. Así que, Sí, sí. pues, Y bueno, ya entrando un poco en lo que vienen a ser los nuevos fichajes, pues entran 4 perfiles, insisto, muy próximos a Xi. Quizá destacaría por encima de todos el de Li Qiang. Al final es una figura importante porque era hasta ahora el líder del Partido Comunista Chino en Shanghái, la principal plaza del país. Se le asocia históricamente pues, con un perfil tecnológico, con lo que en ese sentido había bastantes expectativas depositadas por parte del mercado. Es un tema que ahora vamos a desarrollar. Sí que es cierto, yo personalmente creo que esa baza se va a potenciar, pero quizá no como interpretaba o como esperaba el propio mercado. Y el resto de perfiles, lo cual es un tanto inquietante, pues bueno, entran en el comité permanente con una serie de skills que no son habituales. Por ejemplo, destacan en ámbitos como la industria de la defensa, aspectos como pues, la supervisión y monitorización de datos, videovigilancia, la industria aeroespacial, en fin, son coletillas que nos van colocando ahí y que de alguna manera nos instan a que quizá estemos asistiendo a un cambio de paradigma. perturba un poquito. Claro. Os invito, por cierto, si queréis estar al corriente de la actualidad de China, en el Discord de Momentum, en la propia subsección de China, veréis que hay un amplio seguimiento de la situación en el país, tanto en lo que se refiere a datos políticos, macroeconómicos, inversión, etcétera, etcétera. Y bueno, si te parece, cruzamos ya con la siguiente O diapositiva sea, y aquí se cruzamos, pero me ilustra. ha dejado especialmente aún más perturbado lo que ya venía previamente yo, ¿eh? Con el dato este de los perfiles de los nuevos. Eso no lo sabía. Joder. Claro, bueno, me tengo que dejar siempre algún Sí, detalle para alguna sorprenderte. sorpresita al final, madre mía. Sí, fíjate, esta gráfica me parece muy ilustrativa desde el inicio de las grandes reformas en la década de los 70, como los propios discursos de apertura de los congresos del Partido Comunista Chino pues han ido fluctuando, ¿no? En cuanto a términos. Y lo cierto es que el peso de la economía pues, ha ido menguando en cuanto a menciones del discurso inaugural. Y aquí ya no hablamos únicamente del mandato de Xi Jinping, que al final pues, asumió las riendas del partido en 2012, sino que ya su propio predecesor, Hu Jintao, pues venía en una tendencia claramente creciente. Y por contra, lo que sí se ha ido acentuando con el paso de los años ha sido el bloque de seguridad, hasta el punto de que ahora ya claramente las menciones de seguridad pues superan a las estrictamente económicas y eso pues tiene múltiples lecturas, desde la propia seguridad interior, emulada por ejemplo en lo que Occidente pues, se atreve a llamar provincias díscolas o provincias rebeldes, como son las minorías musulmanas que hay en el norte del país, el tema de la lucha contra la COVID, por supuesto la avance de Taiwán, la autosuficiencia en muchos ámbitos de la economía, etc. Profundizando un poco más y desgranando ese Desgranando. gráfico, sí, el siguiente, de hecho, se puede ilustrar ya un poco ese viraje,
Por ejemplo, las menciones al talento son muy ilustrativas. Al final, pues el partido tiene claro que tiene que empezar a retener talento, especialmente talento de calidad y talento muy enfocado al ámbito tecnológico. Lo vimos hace 2 semanas con medidas punitivas importantes en el sector de los chips y de los semiconductores por parte de la administración Biden. Y al final, una de las cuestiones que ha querido potenciar Xi es justamente el desarrollo de una potente industria tecnológica interna que no dependa del exterior. Y eso pasa, pues, por supuesto, por semiconductores y por chips, pero también pasa por el Big Data, pasa por las telecomunicaciones, pasa por la ciberseguridad, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. De ahí también se entiende mejor el nombramiento de determinados perfiles para la nueva composición del Comité Permanente del Partido Comunista Chino y también se entiende mejor cuando hablamos del discurso de seguridad que se potencien este tipo de cuestiones. Al final, si China quiere desarrollarse como una potencia de primer nivel, necesita apoyarse, como no puede ser de otra manera, en la tecnología. Sí, eso Eh, no queda duda de que claro, al final, una sociedad moderna, si no hay tecnología, y lo hemos visto muy claramente en el caso de Rusia en la guerra, no hay progreso. En literal. el gráfico siguiente, insistiendo un poco más en ese sentido y enfatizando ya más la cuestión estrictamente seguridad, fijaros cómo se han disparado pues, las menciones de los riesgos latentes a los que enfrenta el país, palabras quizá ya más preocupantes como batalla, como, en fin, como problemas, como amenazas. Por vez primera se mencionó pues la amenaza, si bien no se especificó como tal, pero vaya, occidental, en clara alusión a Estados Unidos, pero también pues, al bloque que la acompaña, países como Japón, como Corea del Sur, la propia Australia, que cada vez se perciben más pues, con un grado de hostilidad por parte de China. Y en el sentido inverso, vemos cómo palabras como reformas y como el mercado, en el siguiente gráfico, van cada vez a menos. Y al final, bueno, esto también nos ejemplifica un poco este viraje del órgano de gobierno y hasta qué punto, pues en fin, van a seguir apostando por un modelo que daba pasos, o al menos por momentos, eso parecía, hacia un mercado más neoliberal, ¿no? Más Sí, sí, aperturista de cara al exterior. la sensación que tengo es de un gris que tira más hacia el negro que hacia volver a la apertura a nivel negocios, a nivel mercado. Eh, Claro, si es que parece fíjate preocupante, que, ¿eh? exacto, fíjate que hasta ahora, por ejemplo, China, en pro de su desarrollo, pues invitaba a muchas compañías extranjeras, si bien es verdad que las barreras de entrada no eran precisamente leves, es decir, instaba pues a la inversión en el país, especialmente pues por los bajos costos en salarios, en mano de obra, pero a cambio siempre exigía una contraprestación en forma de I+D o en forma de participación estatal en fin, de la industria que se deslocalizaba, ¿no? Lo que con el paso de los años también les ha permitido acelerar de forma muy sustancial el know-how en multitud de ámbitos. Pero claro, si esto vemos que se frena en seco, y aquí añado un detalle que si cabe también es más importante, y ya no solo hablamos de una remodelación del comité permanente, sino que esta remodelación se ha extrapolado a otros ámbitos y a otros órganos de gobierno. Por ejemplo, en el Politburó no hay ni una sola mujer, no hay ni un solo perfil que no sea de la etnia Han, lo cual evita cualquier tipo de discrepancia con la idea que tiene el partido de potenciar el sello identitario chino. Me permitiréis el paréntesis, pero recuerda un poco a ciertas reminiscencias de los años 40 con las razas arias, Eh, el hecho de que únicamente se quiera potenciar en los altos órganos de gobierno pues una etnia muy específica, ¿no? Y digo más, en el ámbito estrictamente financiero, se ha cargado a los que quizá eran los tres perfiles financieros más importantes y más destacados del país. Por un lado, se ha cargado al jefe del PBOC, del Banco Central, por el otro al ministro de Finanzas y, en tercer lugar, y no menos importante, al jefe de la Comisión Reguladora de los Valores, que viene a ser el equivalente a la SEC estadounidense. Al final,
este tipo de medidas punitivas no se perciben precisamente con buenos ojos por parte del mercado, más si cabe cuando este relevo o esta purga, según quiera interpretarse, pues se da de golpe porrazo en los tres principales órganos financieros del país, ¿no? Sí, no son buenas noticias. Al que le guste sacar, mirar más allá de lo normal, hay motivos para no estar cómodo o optimista, incluso te diría. Sí, sí, sí. Porque es Además, que lo peor es que todos los cambios es como hacia peor desde el punto de vista nuestro como occidentales que tenemos la oportunidad de poder invertir en empresas chinas. claro, efectivamente. Y eso La también tendencia preocupa, ¿no, Alex? Diría yo. sí, 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 preocupa y además preocupa por un incremento de la opacidad o, según se interprete, por una reducción en la transparencia a la hora Transparencia. Sí, que de hecho de podemos compartir los sacar, datos, podemos sacar esta efectivamente. slide que estábamos comentando antes de empezar a grabar, que pues sí, denota claramente el cambio en temas de transparencia desde que Xi llegó al poder del Partido Comunista Chino. Sí, Una vez sí, más, preocupa mucho la tendencia, aquí es mucho, es esta gráfica y es bastante... sí, sí que es verdad que los datos de 2021 y de 2022 todavía no son concluyentes. Aquí mismo menciona que hay una serie de detalles que todavía no han sido publicados, pero evidentemente la tendencia es muy clara en una línea pues marcadamente descendente y esto de alguna manera coincide con la ralentización del ritmo de crecimiento. Es decir, China ya no es aquel país emergente con todo por hacer que podía permitirse el lujo de mantener pues, ritmos de crecimiento sostenibles de doble dígito durante muchos años, o bueno, ya si ponemos el foco en los dos últimos lustros con crecimientos de entre el 6 y el 9% que seguían siendo ritmos especialmente elevados. Los datos que salieron, por ejemplo, ayer relativos al tercer trimestre ya se ve una clara ralentización de poco más del 3%, y eso teniendo en cuenta que veníamos de un segundo trimestre marcado todavía por los cierres en ciudades importantes, como en Shanghái, como en Pekín, por la COVID, y que estamos en un ciclo, no olvidemos, expansivo, que es diametralmente opuesto a la tesitura macroeconómica que tenemos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde los bancos centrales están adoptando medidas económicas mucho más punitivas y mucho más restrictivas de cara al acceso al capital. Es decir, que incluso así, con el Banco Central emitiendo yuanes e incentivando y espoleando la economía con insuplos artificiales, el crecimiento se ralentice, pues da idea un poco de el porqué de esta creciente opacidad. Sí, claro. Esa es buena reflexión, sí, señor. Y ya, y Dale, bueno, dale. digo, ya para ir terminando, pues un par de diapositivas que también ejemplifican un poco lo que podemos tener por delante si consensuamos un menor crecimiento por parte de China en los próximos años, que cuidado, eso no significa que no siga Que no creciendo, crezca, claro, claro. claro, pero insisto, veníamos de crecimientos del 6-7% con todo el mercado alineado, es decir, con un partido unificado, sin amenazas latentes del exterior, con una guerra comercial de baja intensidad, porque es verdad que hasta ahora, eh, vaya, hasta el tema de los chips, todavía la economía podía funcionar vaya, pleno rendimiento, sin el impacto de la COVID, con un mercado inmobiliario que hasta ahora estaba perfectamente alineado con las tesis de crecimiento. Todo esto se está viniendo al traste y obviamente cabría esperar un crecimiento en los próximos años que en el mejor de los casos yo no creo que supere el 4%. ¿En qué se traduce eso? Pues obviamente en una menor demanda de importación de bienes. Al final China es un centro de manufacturas global y que puede incidir muy especialmente en aquellos países que tengan enlaces comerciales con China de cara a la exportación de materias primas. Podríamos mencionar algunos ejemplos desde Indonesia, desde Brasil, desde Sudáfrica, Argentina. Este tipo de países podrían salir quizá un poco más mal parados porque al final el grueso de productos que exportaban al gigante asiático pues eran principalmente materias Claro. primas, ¿no? Mineral de hierro, cobre, incluso estaño. Efectivamente, productos agrícolas.
por supuesto también hidrocarburos, vaya, derivados energéticos, etcétera, etcétera. Y en fin, viendo un poco este panorama, no sorprende que el mercado pues haya reaccionado como ha reaccionado, con A mí me caídas. sorprendió, Alex, pero ahora me cuentas todo esto y digo, bueno, Claro, digo, yo bueno. cuando ayer en el Discord mencionaba que era un error poner el foco de alguna manera, en datos muy específicos, como el dato del PIB, como datos de ventas inmobiliarias y demás, pues bueno, al final aquí lo que hay que entender es que hay una radiografía de fondo mucho más amplia, mucho más compleja y obviamente esos datos influyen, pero cuando vemos una espantada de capitales pues, de esta magnitud, en fin, con el interconector de Hong Kong al rojo vivo, liquidando activos como si no hubiese un mañana, con El caídas muy Hansen. importantes en el Hang Seng de casi el 7%, con además vientos no precisamente de cola en lo que a las compañías chinas se refiere, listadas en la bolsa americana, que muy posiblemente pues, varias de ellas se las inste a abandonar el parque estadounidense, pues todo ello no invita precisamente al optimismo y no ayuda a fortalecer pues, la entrada de capitales, ¿no? Sí, Y sí, es es una que, receta para el todo mal, porque claro, y yo lo resumo de esta manera. En este preciso instante, yo creo que da más seguridad jurídica a un país como Indonesia que uno como China. Y esto no es precisamente una buena noticia. desde luego que no lo es, porque Indonesia tiene sus cosillas. Claro, estamos hablando de una democracia mucho más desarrollada que aún así se había caracterizado en los últimos meses por el intervencionismo en múltiples sectores, desde el carbón, pasando por los metales, etcétera. Pero es que estamos viendo en fin, que China está No, es que adoptando una postura cada vez más beligerante y si bien, cuidado, yo no creo que vayan a prescindir del mercado exterior, en parte porque lo siguen necesitando, sí que, como habéis podido constatar también en las propias menciones del discurso, el peso exterior pues se reduce cada vez más y a mí me da la impresión de que van a apoyarse sobre todo en países mucho más afines, en gobiernos pues autocráticos, lo que también acelerará esta construcción de bloques en la esfera internacional, ¿no? Países pues como China, perdón, como Rusia, como Brasil, como Turquía, como Irán, buena parte de Oriente Medio, que se están en sí mismos pues, conformando en torno a, por ejemplo, al bloque económico de Shanghái, pues cabría esperar una mayor interacción económica con ellos en detrimento de pues, países de la órbita occidental. Europa, Corea del Sur, Japón, Australia, por supuesto, Estados Unidos, Canadá. si se da, bueno, que esto incluso da para hacer un vídeo más largo solo del tema este de los bloques, pero si se da, puede cambiar mucho el mundo tal y como lo conocemos en la próxima década. Sin duda, sin duda. Todavía es pronto para aventurarse a hacer pronósticos, pero creo que no es descabellado que al término del mandato de Xi, si la retórica de fondo no cesa, directamente se prohíba la inversión en los mercados de capitales chinos, como se está viendo en Rusia. Uf. Bueno, y ojo que apenas hemos hablado del tema de Taiwán, ¿eh? Que es otro. Sí, al final tampoco he querido centrar más la exposición No, no, pero sí, en sí, el sí, tema sí, 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 económico. pero me Al refiero final, que mira cómo ha sido la exposición y hay temas aún ahí peligrosos que, sin que están en duda, pause, por así decirlo. sin duda, al final Pero bueno, Taiwán ejemplifica muy bien pues, el auge de las menciones de seguridad. Y es un tema en fin, que nadie tenga ninguna duda, sigue perfectamente latente y la reunificación en el seno del gobierno chino, vaya, es un mandato inaludible y en ese sentido, si bien ellos insisten en apostar por vías diplomáticas, si no consiguen sus objetivos, pues bueno, ya sabéis qué opciones hay sobre la mesa. y con esta positiva noticia, entiéndase, ¿no? Guiño, guiño. Dejamos este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que estéis más optimistas que yo. Dejad en comentarios cómo veis esto, porque yo veo mucha gente más optimista que nosotros, entiendo nosotros como Alex y yo, No, a ver, con cuidado, China. que yo Eh, insisto, se puede surfear la ola, pero hay que ser consecuentes del trasfondo del mercado, que por cierto, algo que no hemos comentado y con lo que podríamos terminar, el anuncio del Banco Central chino de recomprar acciones cierto. para sostener los precios. Bueno, este tipo de medidas al final
dan un poco idea de la desbandada que se produjo pues, en el día de ayer, ¿no? Y en fin, de los riesgos que eso implica para el propio mercado, que se está descapitalizando a marchas forzadas. Obviamente no es positivo en tanto en cuanto un banco central tenga que intervenir para apuntalar los precios, pero, en fin, son Todo tiempos. suma y ojalá que este sea la parte más baja Claro, sí, sí, del podría ser canal, por así decirlo. perfectamente, aunque sea de forma temporal, pues la capitulación que también mencionó el Capi y el inicio de un rebote, ¿no? Pero bueno, todavía es pronto Aquí estaremos, para ¿no? afirmarlo y exacto, Para ir y ahí estaremos. amoldándonos a las novedades, Alex. Muchísimas gracias por venir. Yo cada vez que hablo contigo media hora, macho, me cambian la forma de ver las cosas, tío. Un Eso es aplauso para bueno, eso es Alex. bueno. Así que nada, dejad like y suscribiros los que no estáis, que nos ayuda mucho. Y cualquier duda que tengáis, pues Discord de Momentum o los propios comentarios de YouTube. Muchas gracias por venir. Hasta Ahí luego. estaremos. Un saludo.